Es actor, es cantante, es bailarín argentino. Este próximo 12 de noviembre hace Tarta de Limón, un radioteatro leído junto con Arnaldo André, Claudia Lapacó, Cristina Alberó y Esther Goris. Alto, acompañado. Mamá sí. es un cielo de actores, está claro. Esto va a ser en el Palacio, a las 20 horas en el Palacio Libertad, con la entrada gratuita de lo que era el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Sí, sí, O lo Correo que sigue Central. siendo, no sé si. Claro, Correo Central. Claro. Tantos nombres tiene ese lugar, pobre. Ya hablaremos de eso. Estoy hablando del señor Alejandro Packer. Buenos días, Alejandro. Empiezo en este orden. Federico Roveda, Silvana Espada, Griselda Orri, José María Pomarés. Te saludamos y te damos la bienvenida. Crucita, gracias por estar ahí, Ale. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Pensé que iban a empezar a dar mis antecedentes. Dar mis antecedentes. Bueno, dámelos que los leo, entonces, dale, si no lo vamos a imprimir al pedo, dale, ¿no? Dije, por favor, va a empezar a salir todo. Dije, uy, esto estuvieron averiguando a la Policía Federal, todos los antecedentes. Todo. Estoy en el horno. Es que no tenemos mucha cintura para las presentaciones, Ale, es la verdad. Leemos mucho. Ale, gracias por estar ahí. ¿Sabes por qué quiero empezar? Por esto del radioteatro. ¿Desde dónde te llama para hacer, digamos, hoy en día hacer radioteatro realmente es algo totalmente extranormal? Es una materia pendiente en 29 años de radio que tengo. Pero, ¿por qué? Bueno, nunca es tarde. Por eso me llama gratamente la atención. Contame un poquito de eso. Y bueno, este es un proyecto que comenzó este año. La impulsadora es Cristina Alberó de este proyecto. Se armó esta compañía de teatro, esta compañía nacional de teatro, de radioteatro. Empezamos en el mes de mayo, los primeros que se empezaron a hacer, y este es el último que se hace. Este es el último. Los dos directores que hubo en todos los radioteatros son Marcelo Caballero y Eduardo Gondel. Y ha pasado un sinnúmero de figuras de nuestro teatro, entre ellos Nora Carpena, Osvaldo Laporte, Antonio Grimao. Bueno, todos los galanes de Cristina han estado, todos sus galanes han estado, pero bueno, fue Cris la que es una abanderada del género. Este proyecto lo impulsó, a veces estuvo en Radio Nacional. Claro, yo lo conocía por ese lado. Yo lo conocía por Radio Nacional, creo que algunos inclusive están colgados en la web o en el YouTube de Radio Nacional para poder verse. Sí. Y todo así eso. Es. Después terminaron, claro, siendo podcast, claro, ¿verdad? Se transformaron, bueno, y bueno, hay que modernizarse porque es el nuevo radioteatro, hay que entenderlo así también. Y también hay que adaptarse a los tiempos que vivimos, es decir, no todo es lo que era, así que hay que tener paciencia. Esos son los momentos donde la tecnología la podemos usar a favor nuestro. Exacto. También estás haciendo jurado, ¿no? Junto a Laurita Fernández en Bienvenidos a Ganar, ¿es correcto? En Bienvenidos a Ganar, conducido por Laurita Fernández por Canal 9. Ahí estoy participando bastante. Bueno, ahí viste que ellos están haciendo como dos líneas de programa para niños y para adultos del concurso, ¿no? Sí. Y la verdad que es hermoso, a mí me encanta. La verdad que es un espacio donde la gente que le gusta cantar. Sí. Hay algunos que son profesionales y otros que no tanto. Y a mí me sorprende porque hay gente que no se dedica profesionalmente al canto. Esto es lo que sucede en el programa. Y tienen unas voces que decir, con ese instrumento podrían haber hecho una carrera maravillosa. Hace poquito cantó una chica que vino de La Rioja, peluquera, no podía creer la voz, la técnica que tenía. Y me contaba que ella le canta a sus clientes. A sus clientes, me la imagino así. Mientras les hace el balayage. Por un lado... Les canta unas canciones de Valeria Lynch, de Patricia Sosa. No, impresionante como canta. Y digo, bueno, qué maravillosa, ¿no? Que es la vida que aparte todos podemos cantar. Eso también es lo que propone el programa.
Y bueno, acá también se propone que, bueno, si vos querés mejorar, también es necesario que estudies, que te perfecciones, pero Siempre. el programa te da la posibilidad de la visibilidad, sobre todo para aquellos que no la pueden tener y que trabajan en el ámbito privado, profesionalmente, que trabajan en eventos, que trabajan para, bueno, para cantar en tu casamiento, en tu cumpleaños, en tu, bueno, en donde lo quieras, lo que te lo quieras cantando, inclusive en algunas serenatas, algunos confesaron que han sido contratados para eso. Hay unos cantantes increíbles. Yo, Ahora, hace poquito grabamos, se grabó parte de la final y nada, nada, a mí me encanta. Hay, sobre todo participar de lugares donde visibilizan gente talentosísima. a mí me parece que más allá inclusive de la televisión o los programas específicos en este nicho, la tecnología en los últimos años, la verdad es que o da a descubrir o da esa ventana, ese portal, esa puerta, como quieras llamarlo, a tanta gente que tiene tanta es decir, Sí, yo no puedo entender cómo, porque no es que ahora hay talentos, siempre los hubo, lo que pasa es que bien, ahora se sí, muestran más y vos ves más. Es decir, sí, antes podíamos sectorizar y decir, un músico si no es yacero no es músico. Una cantante si no está en el Broadway en Broadway no es cantante. Y sin embargo, hoy en día te das cuenta que todo eso era una tontería. O sea, hay mucho talento dando vueltas por todos lados. y lo genial de nuestra era, de nuestro tiempo, es que existe la tecnología y hoy, Claro. gracias a la tecnología, hoy no necesitamos, yo no necesito una discográfica para hacerme conocido. Claro. Yo puedo empezar haciendo mi material, publicarlo en mis redes personales y nada, claramente va a ser otro camino, ¿sí? Claro. Pero antes yo te lo digo porque yo también lo hice en algún momento, presentar el demo en Sony, en Warner, en EMI, Yo también. y el demo quedaba ahí. A Olvídate. veces inclusive quedaba preseleccionado, te decían, mirá, fuiste preseleccionado, pero vos... Bueno, la industria discográfica ha sido, bueno, ha promovido grandes artistas, pero ha aniquilado unas Total. generaciones de Total. artistas Total. maravillosos que no hemos podido disfrutar, Total, ¿no? pero totalmente, tenés mucha Las razón en eso. plataformas, hoy en día vos podés escuchar a alguien que está empezando, que tiene gran talento, de Islandia, de Finlandia, de Escocia, de cualquier lugar del mundo, que los podés escuchar en YouTube, lo podés escuchar en Instagram, los podés escuchar en Spotify claramente. Bueno, hay gente que entra a estos lugares y publica su material. Sin Y duda. bueno, después si te agarra una discográfica, claramente Dar te un puede llevar impulso al mucho espectro mayor, por supuesto. de mayor difusión, ¿verdad? Pero bueno, hoy podemos, los artistas independientes, podemos acceder a estos espacios y, y no vivir el resto de tu vida frustrado de que no pudiste mostrar lo que haces, que al menos te vean 10, te vean 30, y eso va creciendo, aparte te ofrece la posibilidad de que crezca a futuro, y poder construir una carrera, y así se han descubierto grandes referentes de la música. Nobleza obliga, digo, lo último que compete a lo que es tu presente laboral, que está esperando llegar a Mar del Plata, la producción de Aldo Funes junto a Anita Artaza, que es la obra Pasión, ¿no? Que va a Sí. salir desde el 16 de diciembre, si mal no tengo entendido, en el Teatro Santa Fe. Así es, sí, Bien, estoy muy contento porque nunca hice este estilo de comedia, mirá. así que cuando me llamó Aldo y Nito, me llamaron, yo a Nito lo conozco porque soy amigo de Sabrina, de su hija, desde hace muchos años, porque trabajamos hace años y después tenemos una linda relación. Entonces a Nito lo he compartido muchas salidas. Hemos salido, hemos ido a comer, pero siempre fue social, lo he ido a ver, él me ha venido a ver. Claro. Y bueno, en el verano, este verano compartimos, yo estaba haciendo Mamma Mía y él estaba haciendo dos hermanos en apuros con Sergio Gonal. Y bueno, también compartimos muchas salidas allá en Mar del Plata. Y me vino a ver al reestreno de Mamma Mía en Buenos Aires cuando terminamos la temporada. Y ahí con Aldo, entre los dos, dijeron, che, me parece que Packer es el próximo.
Bueno, y Yeah. así fue, y le digo, ¿en serio, Nito? Sí, obvio, dale, que me encantaría que hagamos esto, que seamos esta dupla. Así que muy contento, muy Bueno, agradecido de la oportunidad de un género que no hice nunca. Bueno, he hecho algo parecido de este estilo, pero no esta comedia de puertas. Hice, bueno, una obra que ahora se está haciendo de nuevo, que es la obra que sale mal, que mi versión se llamaba Como el culo, también, con Palo Rago, con Laplace, Garzón, tuvimos 2 años. Pero bueno, este es otro tipo de humor, la dirige Marcelo Cosentino y para mí es un desafío que, la verdad, asumí porque me propone algo muy diferente. Les cuento, hoy empezamos, hoy estamos arrancando, ah, ¿no? mira. Sí, hoy estamos arrancando. Y estoy como el primer día de colegio. de colegio nuevo. Porque Claro. como siempre no conozco a mis compañeros, que nos Claro, vamos a... Siempre son compañeros nuevos cuando claro, empezamos. sí, 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 sí. Pero es como un colegio, una escuela nueva, porque sé que voy a aprender bueno, a manejar este humor, que es muy particular también, que siempre me ha gustado. Bueno, yo he ido a ver mucho, yo he visto de todo, la verdad. Y siempre a René Bertrand, que es amigo, que ya no Claro, está entre nosotros, siempre le decía que quería hacer una comedia de las de Sofovich, porque claro. también estaban escritas como los dioses también. Sí, sí, sí. Bueno, y así que ahora viene esta oportunidad, esta Bienvenida sea. hermosa oportunidad para entrar en el género. Ahora lo único que me queda es hacer revista, así que aquellos que quieran hacer revista, llámenme para el año que viene. A ver, Porque yo no sé si estoy tan errado, pero no está muy lejos tampoco de la revista o del humor del teatro revista, ¿no? ¿Qué cosa? Mira, Digamos y que es una depende, rama, ¿no? Esto que va a ser con Nito. es verdad, hay algunas comedias que estaban Como porque por ahí. se llamaba a vedettes que actuaran los personajes Claro. de las actrices, pero acá va a haber actrices que todavía no se pueden anunciar, Está bien. pero no, va a ir más que nada ahora Bien. es una comedia de enredos, de puertas, de dos tipos que se la mandan y cada vez peor y todo se va complicando. Bueno, Y no espero también entonces que hablemos para hacerle promoción a esta antes de fin de año a la obra, ¿eh? También podemos Sí, llegar a concretar. sí, Me sí. quedé pensando en la obra, ¿no? Se llama Como el culo, pero ¿cómo le habrá ido? Pero eso no importa, no me lo Nos fue responda. muy bien. Empiezo, somos 4, así que yo ya vengo hablando bastante, lógicamente. Silvana, dale. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, Sil. Escúchame, Ale, después de Mamma Mía, ¿cuántas temporadas fueron? ¿4? Mamma Mía fueron casi 2 años Por estuvimos. eso, ¿cómo se rearma uno después de tantas noches? Bueno, ya era una familia, tu personaje era un personajón, la vi varias veces, Mamma Mía, y lo volvería a ver. Amo la música de ABBA y creo que hay muchísimos fanáticos que piensan como yo y por eso se llenaban los teatros como se llenaban. ¿Cómo te rearmás vos como artista de musical en este momento haciendo otra cosa, después de tantas noches haciendo eso que sé que te gustaba y mucho? Ay, sí, la verdad, lo extraño. Mira, hoy es el cumpleaños de Flor Peña Sí, Ah, mirá. y nos Feliz estuvimos, cumple. y nos estuvimos mensajeando. sí. Y me dijo, te extraño, nene. Me dice, la verdad que te extraño un montón. Porque realmente con esa obra sucedió algo eh, más allá de la ecuación económica que Ujú, funcionó, que fue un éxito realmente la obra, funcionó muy bien. ujú. Me pasó que todo el equipo queríamos ir todos los días a hacer función. Y los días que, Claro. por ejemplo, cuando nos tocó en Mar del Plata o nos Sí. tocó en Córdoba, Ujú. hicimos temporadas, eh, el día que no hacíamos función nos juntábamos igual. Porque el grupo se llevaba muy bien, el grupo realmente fue un hallazgo. Eso tuvo mucho que ver Flor, Ujú. lo que impulsó para que el grupo se ponga la camiseta del proyecto y lo defendiera con mucha responsabilidad todos los días. Entonces íbamos con alegría realmente a contar este cuento hermoso, que no era nada pretencioso, era un cuento muy simple y con esa música de ABBA, que a mí particularmente esa música para mí fue como
también ponerle el moño en un momento de mi vida, porque esa música tuvo que ver mucho con mi despertar artístico. Y tuvo que ver en mi infancia, toda mi infancia. Y ahí fue donde descubrí mi conexión, todo lo que me pasaba con la música. Yo jugaba con estas canciones en mi casa y con mis vecinos y hacíamos números musicales. Claro. Qué lindo, qué lindo. Hacíamos escenas, mirá, si yo hubiera sido en aquel momento, hubiera registrado, porque hacíamos como historias con las canciones, usando las canciones dramatúrgicamente y las actuábamos, porque siempre me parecieron canciones muy teatrales. Muy sin duda. De contar. Expresionismo, claro, sí. Bueno, tiene letras muy expresivas, ¿eh? Entre monólogos y algunas parecen como que funcionan como discusiones, ¿no? Además, nosotros hacíamos una con Flor que funcionaba, que decíamos, esto es Pimpinela. Sí. Claro. Pimpinela, donde nos contestábamos uno al otro, y era una discusión, ¿no? Y era una canción de ABBA. Claro. Bueno, yo jugué, eso tuvo que ver con mi juego, con mi inicio de juego, y que después vino el devenir de ser actor, ya a los 14, empezar a estudiar, a prepararme, pero bueno, ABBA estuvo muy presente y es muy, para mí tiene que ver con mi historia familiar, mi familia, mi rosario. Uy, entonces era, nada, todo había tenido sentido, me daba todo sentido, ¿no? Que pasaron muchos años. No vamos a decir cuánto porque van a hacer el cálculo de la edad. Ya los Callate, que yo dije la fecha de nacimiento, José. Pero eso no se dice más. No, dije que no lo dije, pero lo sé. Bueno, José. Alejandro, escuchame, me sacás público. No, yo hago lo que la producción me dice. Yo te dije, no tengo cintura para esto. No. Alejandro, pero bueno, fue, y después de eso, la verdad que a mí me pasa siempre que vivo duelos, ¿no? De mis personajes. Sí. Claro. La verdad, se transita un duelo. Y la verdad que estuve bastante, si bien estuve con actividades, haciendo otras cosas, pero no de teatro, la verdad que extrañaba. Bien. Extrañaba esto de... Yo hace muchos años que hago teatro todas las noches. Entonces ahora, por ejemplo, bueno, en este break me lo permití para, bueno, también elaborar el duelo, ponerlo en una cajita, en un portarretrato hermoso de lindo recuerdo, y bueno, y empezar con el nuevo personaje. Es que debe ser necesario, yo creo, y más cuando estás constantemente activo. Me parece que necesitas un duelo aunque no lo quieras, ¿no? Inclusive, si lo tenés, pero necesitas ese cambio, ¿no? De tensión, de 220 a 110. José. Tal cual. ¿Qué tal, Alejandro? José Pomarés te saluda. José, ¿cómo te va? Como dijera Borges, disculpe mi ignorancia, el radioteatro es un género, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Sí. Bueno, mi mamá, nosotros no teníamos televisión, la radio era el único elemento. Claro. Entonces, escuchar a Oscar Casco, Mamarrachito Mío, escuchar la revista local, la Telecómicos, Calle Corrientes y los Chirino, como los radioteatros que había. Y a mí lo que más me llamaba la atención es los efectos especiales. Maravilloso. Entonces había un tal 31, creo que puede ser 31, que es muy conocido. Bueno, a mí me llamaba la atención. Pasó a la tele 31. Claro, cómo hacían los efectos. Eso es lo que más me llamaba la atención. O sea, un día descubrí, o sea, si había uno que lo pasaba en tele o lo pasaba, no sé, ahora con la tecnología, pero a mí me daba la impresión como que se acababa la magia, ¿no? De decir, uno imaginaba cosas, porque te pintaban una escena. Era como que miras televisión con la radio. Era porque te pintan una escena, dos tipos con los efectos especiales, el timbre, es hermoso, lo que pasa abrir que la no puerta, se veía, lo escuchabas. Cabalgar los caballos, o sea, con arena, con vasos, o sea, pero aparte a mí me llamaba la atención la ductilidad que tenían los actores, o sea, para hacer el radioteatro. La escena está armada, ¿y la pregunta? No, la pregunta es esa, si ahora esta versión que están haciendo ustedes de radioteatro tiene algo que ver con el de hace 50 años. Yo tengo 73 años más, 60 años. Eso. Se anima a decir la edad. Si se está ayornado. Digo, pienso, no sé, no. Hablo de mi ignorancia. Sí, José, sabés que también, bueno, lo hacemos a la vieja usanza, también con efectos de sonido que se hacen
con teclado, algunos se hacen acústicamente, Qué lindo. con algunos instrumentos musicales, Qué lindo. y otros son digitales también, y otros son ya digitales, pero sí se hacen la entrada de la puerta, el viento, Sí, sí, sí. Perdón. algunas musiquitas incidentales mientras vamos a entrar, dice, porque también está el relator, el que va dando la didascalia, que la didascalia, para el que no sabe, vamos a explicarle a la gente, la didascalia era, te relataba, te decía el contexto donde se iba a desarrollar la escena que iba a venir, ¿no? Que empezaba. Claro. Entonces, te contaba, bueno, estamos en una cocina, en la cocina de la casa, que es una cocina de una clase media, donde las cortinas están hechas por la abuela, tejidas por la madre, y está la pava hirviendo. Entonces, eran todas imágenes que el relator, y escuchabas los sonidos. Los sonidos, los Era cubiertos, los maravilloso platos. el teatro, que vos imaginabas todo. Exacto. Ale, perdón. Radioteatro, como leer, era nada, nos invitaba a imaginar todo. Claro. Ale, así agrego a la pregunta, adhiero a la pregunta de José y agrego. Cuando vos decís efectos digitales, estamos hablando de todos efectos en vivo, en el momento, no que postproducción que después se le agregan. ¿Me explico, no? Así todo es, en vivo como era en su momento. Bien. Porque acá la atracción está en que la gente viene a ver el radioteatro. Qué lindo. Entonces, no es que lo escucha por un podcast, no está editado posterior, Claro. No se sube a ningún lado esto. Después, esto la gente lo puede ver en vivo, que esto también era el radioteatro que ofrecía Radio Nacional, en los estudios de Radio Nacional, donde estaba el escenario y estaban las butacas, estaban las sillas donde la gente iba a ver a Oscar Casco, a todas aquellas grandes figuras, de donde hasta estuvo Eva en Radio Nacional haciendo radioteatro. ¿No? La Eva Perón pasó por ahí. Todas pasaron, todas las figuras del cine nacional de la década del 40, del 50. Y estamos citando solamente en la parte argentina, porque esto fue furor en el mundo, es decir, en cada país estaban sus estrellas pasando por lo que es el radioteatro, esto no hay ninguna duda. Sí, porque estaba el cine y el radio, la radio. Todavía no estaba la televisión, ¿verdad? Claro. Y acá lo lindo, y la gente se sorprende de eso, porque nos ve a nosotros también construyendo el personaje, también, no solamente desde la voz, a nosotros nos ve desde lo físico, desde lo que nos pasa. Si bien cada uno está en su atril, pero estamos trabajando con el compañero de al lado y nos involucramos con el compañero de al lado también. Entonces la gente también ve eso. Esa relación no solamente desde los tonos, las inflexiones, sino que también nos ven involucrando y hacemos las obras que se han hecho han sido todas de teatro nacional, de nuestro teatro, de determinada época, y donde había humor, pero también había mucha ternura y mucha emoción. Realmente eran personajes muy emocionales, donde había situaciones que eran trágicas y muy dramáticas de nuestro teatro. Entonces eso la gente también lo ve y eso potencia lo que le pasa al público cuando lo viene a ver en vivo. Qué belleza. Griselda. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Griselda te saluda. Me quedé pensando, yo tengo 51, mi madre tiene 76. ¿Viste? Todos decimos la edad, el único que no la dice sos vos. Vos sos el único que no se atreve, ¿eh? Vos viste, ¿no? No. Cuando cumplí los 50 dije... No se cuenta más. Perdóname, Gris, dale. No se cuenta más. A partir de los 50 no cumplo más. Y yo tengo como conversaciones con mi mamá que iba a Radio Nacional. De hecho, yo estudio comunicación social y el año pasado tuve la oportunidad de ir a Radio Nacional a ver el estudio y todo esto que estás contando y me emociona porque todo lo que está contando y lo vi. Y recuerdo mi mamá decir que era de Lanús y el evento de ir a Radio Nacional a ver el radioteatro era el evento, ¿no? Claro. Sí,
Con el sí, vestido, el Se sombrero, luqueaban, y la tomaban cartera, tipo de saco y colectivo, corbata ir. y chambergo iban. Claro. Sí, Eso claro. me parece maravilloso, pero a mí me convoca más preguntarte, esto hablabas de los duelos, de los personajes y demás. Con esto de ser un jurado malvado, después se Sí. sale, se hace duelo de eso, ¿cómo te llevas? Porque evidentemente de malvado Sí. no tenés nada. ¿Seguís siendo malo? Yo soy muy malvado. Puedo ser muy malvado. No, esto, a ver, fue una categorización que en realidad yo que recibí de la afuera, pero en realidad era el que no estaba de acuerdo. Claro, Y eso claro. no siempre es el malvado. Quizás el Ah, exigente, Claro, tienes razón. ¿no? Yo tenía una mirada diferente de que tenía el rey de 99, era un jurado de 100, 99 pensaban de una manera y yo pensaba de otra. Entonces, ojo, porque esto fue el mensaje que se dio, que yo era el malo. Claro. Pero no es así. Y no era así. Era el Entonces, lógico. No, Los tiene que demás ver con la eran todos exigencia. ilógicos, ¿no te das cuenta? Pero el tema era que cuando al principio claramente me fueron editando, me iban editando con cuentagota. Claro. Claro. Entonces, o sea, a medida que fue avanzando el programa, yo iba explicando cada vez más, ¿no? Mi fundamentación, por qué, por dónde estaba, por qué yo no elegía, Tal cual. y qué era lo que iba a elegir, qué era lo que estaba buscando. Ujú. Realmente era un concurso de cantantes, todos Sí. eran buenos, o Qué sea que difícil acá había eso. que yo elegía determinado tipo de artista, que era aquel que se involucraba, Ujú. aquel que se involucraba con lo que cantaba. Con la Que interpretación. lo hacía personal, que esa historia que contaba, ya sea en tercera persona o en primera, era algo que le había pasado, algo que estaba, o un cuento que sabía, pero para mí era otro tipo de interpretación, no solamente el virtuosismo vocal que lo tenían todos, porque era un concurso de cantantes. Entonces ahí estaba la diferenciación. En el Bueno, sentir. Finalmente, ahí cuando se empezó a descubrir, inclusive yo les decía, bueno, ¿ahora qué les pasó con con donde yo me había pasado? ¿Qué les pasó? ¿No les pasó algo muy diferente a lo que les pasó con el resto que eligieron? Entonces ahí todos se daban cuenta, hasta el público también. Bueno, es esto. Claro. Era Es por ahí. Este es el 100. Claro. Este es el que se merece el 100. Entonces, un poco fue así. Y fue una manera también de educar la mirada como espectador, Claro. como espectador de cantantes, de mostrar otro tipo de mirada, ¿no? Que aparte del virtuosismo vocal, a veces cuando hay un intérprete, que además de ser virtuoso, trasciende, te choca, hay algo que te pasa en el cuerpo, Ujú. ¿sabes? En este programa de Laura también lo estábamos destacando, ahora en la final. Cuando uno se pone a hablar de técnica, de lo que acaba de escuchar, es porque lo vio técnico. Entonces claro. puede destacar cuestiones técnicas, Sí. Claro. que son buenísimas, que decís, qué bueno esto, qué bueno. Pero cuando hay algo que choca, que te toca el corazón, Tal cual. corazón, Olvídate. eso Tal cual. trasciende lo técnico, entonces ahí te das cuenta que ahí es algo mucho más grosso que el virtuoso anterior. Lo sublime, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, tal cual. Lo último, porque ya nos estamos yendo, ya cerramos. Ale, vos no estabas pidiendo nada Ella más. también es la malvada. No Esa estabas- acá, ella es la que nos cierra, nos corta. No, si querés sigamos. No, yo no, no tengo dale, problema. dale. Sí, Que yo me de las quedo, mías, Silvana es de las mías. Yo me quedo, no Porque tengo son problema. de Virgo. No la defiendas. No. No la. Dale. No, y no le estabas pidiendo nada que vos no hagas en los espectáculos. Quienes sabemos y quienes te vemos y quienes te seguimos, sabemos que es precisamente lo que vos haces, ¿no? El tema de la interpretación. Tal es así que buscando historias y viendo las historias que subís, te vi todo de blanco, Teatro Metropolitan el lunes próximo pasado, y creo que se repite una fecha, cantando un tema, no sé si será el tema principal, pero de un musical que se viene que es Francisco, el Papa del Fin del Mundo, ¿puede ser? Correcto, así es. Temazos. así es. Si no lo vieron, miren las historias de Alejandro Packer, ahí están las canciones. No, morí de amor con esa canción y la interpretación, Ale. Así que Sí, la bienvenido verdad que sea. Nicolás Crespo está
el lunes que acaba de pasar y el lunes que viene, el lunes 10 a las 21 horas, Sí. se hace un concierto que se llama Broadway en concierto, que lo dirige y lo hace varios años este compositor, Nicolás Crespo, y él está escribiendo este musical junto con otros autores, él es el compositor, están escribiendo Francisco, el Papa del Fin del Mundo. Y entonces él quiso aprovechar esta oportunidad de los conciertos, me pidió, y aparte él me compartía la música que venía haciendo del musical, y yo le dije, esto es hermoso. Hermoso. Qué lindo, si querés grabarlas, contá conmigo, porque me encantó la poesía, me encanta la composición musical. Y entonces me dijo, mira, le voy a hacer 2 conciertos y le quiero presentar 2 canciones para empezar a posesionarlo. Bueno, sí, dale. Y la verdad que también, bueno, me tocó muy personalmente, porque también digamos, yo todo lo llevo a lo mío, a lo cercano. Claro. Y bueno, todas cuestiones que tienen que ver, cuestiones de fe, a mí me tocan muy personalmente, por mi vida, por mi historia. Yo estuve muy involucrado en un momento, sobre todo en mi juventud, en la iglesia. Estuve a punto de meterme en el postulantado del Colegio La Salle, o sea que estuve muy cerca, muy ahí. Estuve ahí adentro. Sí. Y entiendo, y nada, me tocó la fibra otra vez la fibra que me relacionaba a mí también con la iglesia. Y bueno, y este personaje que es maravilloso, ¿no? Sobre todo lo que va a contar el musical es esta persona, este argentino, como todos nosotros, de clase media, digamos, que también económicamente de clase muy trabajadora. Bueno, cómo fue creciendo, estudiando, perfeccionando, haciendo sus elecciones, sus decisiones, terminó siendo el Papa. Claro, tal cual. Uno de nosotros, ¿no? Uno de los nuestros. Vos sabés que anoche pasaron la película de Grandinetti, el Papa Francisco, Ajá. Francisco, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Agarré la última parte, Peliculón. Está muy bien llevada. Sí, está muy bien. Realmente muy bien llevada. Bueno. Sí, es un Peliculón. peliculón, pero es una historia de guerrero, ¿no? De héroe. Claro, sabelo, ¿eh? Que te traiga que todos nosotros tenemos Sabelo. la posibilidad, ¿no? Sabelo. Depende de qué hagamos, qué elijamos de nuestra vida. Esto trasciende en realidad también hasta, no es un espectáculo, no va a ser pedagógico, no va a ser villiquen, no va cuenta, pero va a contar más el lado humano, ¿no? Que nos pasa a todos, de qué decidimos, qué elegimos y eso a dónde nos lleva. Tal cual. ¿no? Ale, la verdad que es un placer haberte escuchado. Valió la pena esperar estas semanitas, porque la verdad es que teníamos planeado hacerlo más la semana pasada Sí, y no por se pudo. distintas circunstancias no se pudo. Me encantaría que vengas más adelante. Cuando estrenes la hora, si querés, te abrimos las puertas, te venís a desayunar un día, invitamos al desayuno. Va a ser medio nosotros. imposible hasta el Mar del Plata. Están en Mar del Plata, claro, la puta madre. Vengan que los ustedes, parió. vengan Tenés ustedes. razón. Hacemos ustedes, radioteatro y de allá, vengan total se ustedes. puede. Y chau. Ale, muchas gracias realmente por la nota que nos diste, ¿eh? Unas palabras A hermosas. ustedes, Un a abrazo ustedes. muy Muchísimas grande. Gracias. Gracias, Y todo Ale. lo mejor. Buen fin de Gracias. semana, igualmente. Chau, chau. Muchísimas Nosotros gracias. nos despedimos hasta el lunes. En realidad mañana salimos también al aire, pero hasta el lunes más fuerte, de manera más precisa, aquí por la RZ en Cluseta. Chau, gracias a todas, han brillado. Como siempre.